Los retiros de los fondos de AFP se han convertido en uno de los temas más importantes para Chile, para los trabajadores, para la población de manera transversal y también en el dolor de cabeza más grande para el gobierno de Gabriel Boric. Porque por más que ha intentado bloquear los retiros, que no se hable más y calmarlos, igual como lo hizo Sebastián Piñera y con jugadas bien truculentas, similares a las del piñerismo, de todas maneras no lo ha logrado. Y esto va escalando porque ya no queda simplemente dentro de grupos políticos que lo piden, ya que en esta ocasión la Unión Nacional Portuaria de Chile, aquellos que son los sindicatos de distintos puertos del país, amenazaron con paralizar todos los puertos del país, o sea, un paro nacional de los distintos puertos nacionales, lo que haría una paralización económica y una crisis altísima, que está casi al nivel de la que haría un paro nacional de camioneros constante, si es que no se llega a aprobar el quinto retiro. Y no el quinto retiro que propuso él, sino el quinto retiro que empuja Pamela Giles, que empuja el PDG y sectores de centro izquierda. Porque dicen que esa es plata de los trabajadores, que en este caso son sindicatos, y que les corresponde, y que en realidad aquí es más importante, y de acuerdo a sus discursos, las necesidades del pueblo que los intereses del gobierno o de grupos empresariales. Como se nota, viene eso más de una tendencia más de izquierda, pero en este caso decir que estos sindicatos tienen toda la razón en reclamar y hacer presión para que el Estado no bloquee el uso de los trabajadores de su propio dinero. Y vamos a ver eso mientras que Pamela Giles nuevamente pasó a la ofensiva y se ha puesto a atacar pidiendo más lo del nuevo retiro, y que muestra que aunque la votación fracasó en la Comisión de Constitución para empujar el retiro, no significa que los retiros hayan muerto por completo, porque va a volver a discutirse en la Cámara de Diputados, y con esta nueva presión de sindicatos de los puertos, bueno, la cosa puede cambiar y puede que se apruebe simplemente por presión sindical. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Sebastián Contreras, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Hemos visto ya por bastante tiempo el tema de los retiros de los fondos de AFP. Claramente es algo que se sigue discutiendo porque hay un temor fundado, por un lado, de gran parte de los trabajadores de este país, de que el Estado busca apropiarse, algunos dirían expropiar, otros dirían nacionalizar los fondos de pensiones de los AFP. ¿Por qué? Porque ya hemos visto muchas declaraciones de ministros de gobierno, de figuras políticas y votaciones en contra de la convención que buscan, podríamos decir, quitar las garantías sobre las pensiones de los trabajadores. En la convención se han rechazado muchas propuestas para garantizar la no expropiación ni nacionalización de los fondos de pensiones de la AFP. Se han rechazado todas. Y ya ha habido muchas declaraciones de ministros, como la del Trabajo, como también la de Mujer, y también la ministra del Interior, Isquia Siches, que hablan de que necesitan esa plata, de que eso es una mentira, que la gente tiene propiedad sobre sus pensiones. E incluso van a las radios y se quejan de que hoy la gente siente que tiene una propiedad sobre su pensión. Y evidente, porque la tienen. Obvio que van a sentirse indignados y con miedo ante la posibilidad de que se lo quiten. Y por otro lado, hay grupos importantes que son antisistema FP, que se entiende por ser un sistema sumamente injusto y corporativista, con muchas reformas legales bastante negativas desde la década de los 90 que empeoraron sustancialmente el sistema, pero que incluso sin eso era un sistema obligatorio, oligopólico, corporativista. Y de todas maneras quieren eliminar el sistema, pero antes quieren sacar su plata. Entonces algo que va más allá de izquierda o derecha. Y eso se nota porque con las últimas jugadas del gobierno de Gabriel Boric de intentar bloquear el quinto retiro y que lo logró en el Congreso presentando su propio retiro con detalles que ya lo vimos en un video anterior, bueno, eso ha generado reacciones. Y la reacción más importante, podríamos decir, e inesperada y que genera una presión muy grande es la de la Unión Portuaria de Chile, que anunció que no descarta paralizar los puertos del país si el gobierno no aprueba el quinto retiro del 10%. Y lo que ellos alegan es que Boric se tiene que poner del lado de los trabajadores y que tiene que no bloquear o tiene que conseguir que se apruebe el quinto retiro del 10%, no el suyo, porque ese tiene todos esos detallitos, medias trucuñelas legales, todas esas movidas que podríamos decir que son para que la gente no pueda decir en qué gastar su propia plata, sino que pone muchas limitaciones y que va más bien para pagar deudas con ISAPRE, banco o grandes tiendas, y que tienen que permitir que los trabajadores decidan qué hacer con su propio dinero. Y aunque nunca pensé que decir esto, hay una primera vez para todo, estoy totalmente de acuerdo con el grupo sindical. Estos sindicatos tienen toda la razón, porque ahí están defendiendo la propiedad de los trabajadores.
No hay nada más que decir, es así de simple, están haciendo lo correcto, entonces todo el apoyo con esto y es un medio de presión muy fuerte porque si se llegan a bloquear los puertos nacionales, el país se paraliza entero y ahí el gobierno de Boric no resiste, es al nivel de un paro de camioneros. Y hay que tomar en cuenta que esos grupos sindicales están asociados más bien históricamente a sectores de izquierda, entonces esto no es organizado por la derecha, ni siquiera por el centro, sino por los mismos sectores más a la izquierda, y podríamos decir que esto muestra la simpatía que tienen por Pamela Giles, que rechazan estas medidas de Gabriel Boric y que quieren defender la propiedad de los trabajadores sobre su pensión. Pero en medio de todo eso, Pamela Giles volvió al ataque, porque ella dijo lo siguiente. Lanzó un ataque diciendo que en 3 días el gobierno de Boric lo que ha logrado es quitarle el piso al ministro de Hacienda Mario Marcel. Capituló porque tuvo que presentar un retiro de los fondos de AFP, entre comillas, mula, o sea, de mala calidad, ¿no? Y que muchos detallitos bien curiosos a nivel legal. Giorgio Jackson de rodillas frente a la derecha. Gabriel Boric va a tener que saber garantizar propiedad de los fondos de la Convención Constitucional. Y el lunes vamos por el 5º retiro a la calle, porque se está llamando también a protestas contra el gobierno de Boric para exigir el 5º retiro de los fondos de AFP. Lo que es interesante es que dentro de esas manifestaciones, si se dan, va a lograr ser un tema lo suficientemente transversal que se podría ver una situación curiosa en que personas de ideología de derecha, personas de izquierda, centristas, libertarios, trabajadores de un lado, justamente, no sé, incluso anarquistas, podrían estar todos juntos manifestándose por un mismo motivo, ¿no? Sería un grupo bastante curioso unido dentro de la búsqueda de eso, ¿no? Y en medio de eso también, Pamela Giles ha hecho una serie de cosas además de ese ataque, sino que también hizo una serie de críticas interesantes. Por un lado se está burlando con respecto a que acusen de que en Chile solo la inflación está pasando por los retiros y muestra una noticia que es actual que muestra que la inflación en Estados Unidos se dispara hasta el 8,5% en marzo y en realidad tiene razón, y ya lo hemos mostrado muchas veces en este canal, porque Estados Unidos y la Unión Europea, junto a Rusia y China, o sea, las grandes potencias, tienen gran responsabilidad en la inflación del mundo entero y Chile no es la excepción, porque se han puesto desde el 2019, o en realidad de antes, pero en 2019 creció mucho, a imprimir plata como locos. A imprimir como locos plata. Entonces, al final, ¿eso qué ha significado? Que ha generado inflación mundial. Ellos imprimen plata como locos y eso ha generado la inflación mundial en gran medida. Ahora, ¿debería generar inflación los retiros de AFP? Depende. Si son activos locales que se están vendiendo a nivel local, no debería generar inflación porque ya es dinero que está metido en el mercado a nivel interno y simplemente está pasando de un mercado interno de una parte a otro, que sería de una empresa en que está invertido, se vende esa parte y después pasa a manos del trabajador. Ahí no debería afectar porque no hay nueva emisión monetaria. Lo que sí puede influir es si se empiezan a vender activos internacionales y eso empieza a ingresar moneda nueva al país, que eso sí podría generar inflación. Pero en realidad la inflación en Chile no está generada por eso porque las AFP no han vendido sus activos. Y eso es porque con el Banco Central llegaron a un acuerdo para que el Banco Central les prestara plata, o sea, imprimieron plata y se las pasaron, a cambio que les paguen de vuelta el préstamo. Pero eso todavía no se lo pagan. Entonces en realidad la inflación en gran medida es por la jugada que hizo el Banco Central para que no se vendieran los activos de la AFP, que según ellos podía generar una crisis financiera. No estoy tan seguro porque en Perú se han hecho varios retiros del 10% y ahí sin crisis financiera estuvieron, no pasó eso, ni tampoco alzas sustantivas de la inflación que se hubieran dado, pero se hizo esa jugada y en gran medida uno diría que por eso también se están dando grandes alzas de inflación. Eso es un factor que no se puede negar, pero eso más que ser de culpa de los trabajadores, que tratan siempre los políticos culpar a los trabajadores, es más de culpa del Estado, porque como siempre el Estado tiene la culpa de la mayoría de las cosas, porque en la sociedad en que vivimos el Estado está metido en prácticamente todo y controla prácticamente todo. Es una realidad, ¿no? Y en medio de todo eso también hizo una advertencia bastante fuerte con respecto a lo que va a pasar si es que no se apoya el 5º retiro y lo que se viene. ¿Qué lo vemos a continuación? Bueno, el objetivo del gobierno es justamente ese, detener los retiros y detener la discusión democrática en el Congreso. El gobierno tendrá que enfrentar el costo político que va a tener esto en los índices de aprobación o desaprobación que vengan en el próximo tiempo. Tiene toda la razón. Ahí si lo notan, Pamela Giles dice que le va a afectar en la popularidad. Y tiene razón. Yo creo que más allá de otras materias donde uno puede tener diferencias con Pamela Giles, en la materia del retiro del 10% y en la votación que se va a venir pronto, ella ha sido súper consecuente. Yo diría que es la política más consecuente en este punto, en particular, sobre el tema de los retiros. Lleva años siendo constante en eso. Ahora, claramente le trae eso beneficio político y yo no tengo dudas que probablemente en la siguiente elección presidencial
cómo esto va a seguir. Probablemente ella se candidate y va a usar este tema como catapulta política. Pero de todas maneras, más allá de las intenciones por las cuales lo hace, hay que decir que ha sido consecuente y en este punto en particular tiene toda la razón. Y me alegro mucho que los grupos sindicales se hayan puesto del lado de la propiedad de los trabajadores sobre su dinero para empujar esto, que por supuesto genera muchos problemas para el gobierno de Boric, pero que se ve que no logra pararlo. Ahora vamos a ver qué pasa, porque ya es muy distinto cuando es solo en el Congreso a cuando pasa con amenazas de que pueden bloquear todo el comercio del país, los puertos. Es algo interesante, ¿no? Pero eso nos muestra que no van a poder parar los retiros y que a futuro, si alguien intenta bloquearlo, sea de izquierda, de derecha, de centro o cualquier lugar, probablemente se le venga una crisis nacional porque le van a bloquear la economía entera, al menos por los puertos, y a futuro no me sorprendería que otros grupos sindicales en grandes ámbitos económicos tal vez hagan lo mismo. Y uno muestra que en realidad esta es la manera de hacer presión de verdad, afectando a la capital, porque esto afectaría mucho a la capital, bloqueando su centros de distribución, es un poco lo que afecta, ¿no? Y es lo mismo, si alguien, por ejemplo, quisiera que se arregle lo que pasa en el norte, la inmigración, más que parar las ciudades del norte, tendrían que hacer un bloqueo de Santiago y probablemente en una semana ya empiezan los arreglos de alguna cosa. Lo mismo con el tema de la Araucanía y suma y sigue, porque esto es un país muy centralista. Pero de todas maneras vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Qué piensan de la creación de los sindicatos como también de Pamela Giles? ¿Están de acuerdo o no? ¿Por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.